Y sobre todo de poder enseñar a la gente que la salud no es algo que vayamos a encontrar en ninguna pastilla Claro. que nos den en el hospital, que también a veces es importante, sino que la salud se entrena y que el corazón también es un músculo y que al corazón hay que darle caña haciendo deporte y cuidándose bien como vosotros decís. Y yo creo que eso muchas veces es algo que a los propios médicos se nos ha olvidado decir, o decirlo de la manera correcta durante mucho tiempo, y cada vez tenemos que empezar más a cambiar eso. Así que bueno, aquí estamos para empezar a resolver todas esas dudas que todos tenemos acerca de realmente cómo tenemos que cuidar nuestra salud a día de hoy, y yo invito a todo el mundo que lo vea, pues que nos ponga en comentarios del vídeo, que lo piense, que se lleve algo, un cambio en su mente que por lo menos le va a decir, oye, pues mañana voy a hacer esto diferente porque no lo estaba haciendo bien, que yo creo que eso es lo importante y el objetivo que tenemos que tener aquí. Aurelio, ¿sigue siendo tan preocupante los problemas cardíacos? Es decir, se habla porque, aparte de que es algo que hace mucho ruido y que funciona muy bien en redes, pero sigue siendo algo preocupante a nivel de salud. Bueno, tenéis que tener en cuenta que incluso aunque ahora parece que nos estamos empezando a cuidar más de lo que lo hacíamos antes, y aunque uno de los peores factores de riesgo, que es el tabaco, cada vez, por suerte, se fuma menos, los problemas de corazón siguen siendo la causa de mortalidad más frecuente en el mundo. O sea, la mayor parte de personas en el mundo van a morir por un problema de corazón. Wow. ¿Vale? En España igual, en hombres y en mujeres. Tenemos el cáncer ya muy cerca, porque probablemente tanto los problemas de corazón como el cáncer comparten factores de riesgo comunes. O sea, probablemente sea un problema común el que los origina y que acaba desencadenando en uno de los problemas o en otro. Y esos problemas que están originándonos enfermar de una manera tan grave, incluso tan precoz, porque cada vez vemos casos en gente más joven, pues vienen derivados a la mayor parte de las veces de nuestro estilo de vida. Muchas veces pensamos que vamos a tener un infarto o un cáncer porque nuestra familia hay casos muy cercanos, incluso en gente joven, y esto es real. Hay un condicionante genético, pero ese condicionante es muy pequeño y se estima que es en torno al 20-30%. O sea que realmente la calidad y la cantidad de lo que vivamos va a depender en un 70-80% de nuestro estilo de vida. Y ahí es donde nosotros tenemos las herramientas para actuar. No es fácil, porque el estilo de vida que tenemos hoy en día nos condiciona a estar en una manera de vivir que va bastante alejada de lo que es fisiológico de nuestro cuerpo. Es decir, estamos metiéndole un estímulo constante a nuestro organismo que nos hace estar en unos niveles de estrés muy elevados, demasiado elevados, que hacen que nuestro metabolismo, nuestro cuerpo esté continuamente al límite, y esto lo daña de manera crónica, y eso también va haciendo que descansemos peor, que sabemos que el sueño es uno de los factores también más importantes para estar sanos, para que nuestro cuerpo sea capaz de regenerarse por la noche. Si a toda esta combinación le metemos que nuestra alimentación no es la más adecuada porque a veces no tenemos tiempo de cocinar en casa y comemos lo que pillamos, y lo que pillamos además es un ultraprocesado que está lleno de aditivos, y además tampoco tenemos tiempo de hacer actividad física porque estamos todo el día en la oficina sentados, sin movernos, y al final pues sabemos que tenemos que hacer deporte, pero no lo hacemos, o a veces lo hacemos el deporte y luego no sabemos comer bien o incluso suplementarnos adecuadamente, que es tan necesario hoy en día, pues acabamos teniendo problemas de salud a la larga, y esos problemas empiezan desarrollándose a partir de resistencia a la insulina, de diabetes, de sobrepeso, de obesidad, de inflamación crónica de nuestro organismo, que ahora que está tan de moda hablar de la inflamación, pues está ahí. Sí, son pequeños avisos, ¿no?, que te da el cuerpo. Son pequeños flags que te va dando el cuerpo, y al final, si tú no te paras, tu cuerpo te va a parar de alguna manera. O sea, vas a tener una limitación, un problema físico o probablemente un problema mental, y tu cuerpo te va a decir, hasta aquí hemos llegado. Yeah. Claro, tío. Claro, cuando hablamos de esto, a mí lo que me asusta en primer lugar es que hayas dicho que cada vez más gente joven tiene problemas de corazón, lo cual es algo que yo creo que la gente no es consciente. Y en segundo lugar, viendo un poco más acerca del contenido que compartes, que está súper bien, la gente recomiendo que lo vea tu Instagram, tus redes sociales, veo que muchas veces los problemas de corazón son asintomáticos, lo cual me hace asustar un poco más. Es decir, probablemente estemos tomando malas decisiones en nuestro día a día, en nuestros hábitos, y encima el corazón no nos está avisando de que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, ¿hasta qué punto esto es así? ¿Hasta qué punto no te avisa el corazón? Pues mira, desgraciadamente es cierto que en la mayor parte de los casos el corazón es un órgano que tiene tanto aguante que hasta que no llega a una situación muy límite no nos suele avisar. Es decir, muy poca cantidad de personas tienen síntomas previos a tener un infarto. Sí que es verdad que en algunas ocasiones pueden aparecer una serie de síntomas que muchas veces ni nosotros mismos pensamos que pueda ser un infarto. A lo mejor notamos unas molestias ahí en el pecho, en la zona de la boca del estómago, y pensamos que pues la comida nos ha sentado mal, que no se me termina de quitar, pero bueno, no tiene importancia, y a los 2 o 3 días pues tenemos un infarto. Pero eso es el porcentaje más pequeño de casos. En la mayor parte de las veces
pues el corazón tiene tanto aguante y es capaz de llegar tanto al límite que nosotros podemos seguir con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida normal, y de repente pues te levantas una mañana y tienes las pulsaciones a 170 y tu corazón tiene una arritmia desencadenada por toda esa situación de estrés constante a la que está sometido, o incluso una pequeña placa de ateroma, esas placas de grasa, de colesterol que hay en las arterias del corazón, pues en un pequeño esfuerzo físico, porque oye, tú fumabas, pero hace 5 años que dejaste de fumar y ahora has empezado a hacer ejercicio, pues esa pequeña placa de colesterol y un estrés importante como puede ser ejercicio, si no sabíamos que está ahí porque no da ningún síntoma, pues se puede romper bruscamente. En ese contexto es cuando aparecen los infartos, y por eso en personas mayores de 40 a 45 años, en el contexto del deporte, el infarto sigue siendo la causa de muerte súbita más frecuente. Es decir, siempre que hay media maratón o una maratón, tenemos casos de infarto o muerte súbita de gente que estaba pues totalmente normal y que por suerte, si revisáramos, podremos prevenir. ¿Se puede prevenir eso? Se puede prevenir, Claro, porque claro. explica ese caso. Una persona que se prepara una maratón, es decir, una persona que está muy en forma, me imagino que a nivel de colesterol lo tiene bajo y le da un infarto. Claro, tenemos que tener en cuenta aquí y analizar el esfuerzo físico que está haciendo y el perfil de persona que esté haciendo el deporte. Probablemente si tú eres una persona que durante toda tu vida te has cuidado, has comido bien, has hecho actividad física, no has estado expuesto a factores de riesgo, a tabaco, a contaminación y a todo esto, y tu sistema vascular está sano y haces deporte, el riesgo de que tengas un problema cardíaco va a ser muy pequeño. Siempre va a estar ahí, y cuanto más intenso sea el deporte, más, porque deportes de mucha intensidad en duración o en intensidad no son buenos para nuestro organismo realmente, y eso lo sabemos. O sea, deportes muy intensos pueden ser perjudiciales también. Si nos pasamos, hay un límite en el cual esa curva de supervivencia también empieza a disminuir. Pero si realmente eres una persona que tienes una maleta detrás porque llevas 20, 30 años que no te has cuidado, porque bueno, eras joven, hacías vida normal, tenías mucho trabajo, no te preocupaba mucho, tú te sentías aparentemente bien, pero eso poco a poco ha ido dañando tu organismo, pero no te da ningún síntoma, y de repente dices, oye, me tengo que empezar a cuidar. Oye, has hecho perfecto, es que eso es lo que hay que hacer precisamente. Pero si ahí hay un problema que te has ido ganando durante tiempo, en un esfuerzo muy importante dentro de una actividad física, o sometido a un estrés importante, o a una muy mala noticia, pues al fin, o incluso con una infección, que a veces se nos olvida que con las infecciones también, un pequeño resfriado también nos puede pasar. Pues en esas situaciones, ese estrés puntual en nuestro cuerpo sobre el que había un daño, pues puede aparecer el infarto. Y esto es lo que pasa en este tipo de deportistas que ya empiezan a tener una edad, que es cuando normalmente empieza a aparecer el riesgo. Entonces yo por eso siempre, y lo veo fundamental, que todos los deportistas se revisen. ¿Qué deportistas se tienen que revisar 100%? Pues todos, independientemente de la edad, que hagan un deporte muy intenso. O sea, si tu deporte es muy intenso, porque corras media maratones, ciclismo, porque levantes peso con mucho peso, cuando haces esfuerzos muy importantes, hay que revisarse obligatoriamente, independientemente de que tú te sientas perfecto. Y la edad, ¿no? Y la edad, o sea, independientemente de que tengas 15 años incluso. O sea, independientemente de tu edad, si tu deporte es muy intenso y exigencia física muy importante, lo recomendable es revisarlo. Lo más probable es que no haya ningún problema, pero siempre es recomendable revisarlo porque con pruebas muy sencillas se puede descartar. En segundo lugar, las personas que tienen antecedentes. O sea, si en tu familia hay personas jóvenes que tienen problemas de corazón desde jóvenes, probablemente sí que hay un condicionante genético que te está predisponiendo a ti a tener algo. Esas personas también tienen que revisarse. Y en último lugar, que esto es lo más frecuente, es todas las personas que o bien están por encima de los 40 años y hacen cualquier tipo de deporte, o personas que tienen encima de 40 años y tienen factores de riesgo. Hipertensión, diabetes, sobrepeso, alteraciones en la analítica de los triglicéridos o el colesterol. Esas personas también se tienen que revisar. Y normalmente con un electrocardiograma y una exploración básica suele ser suficiente, y si se sospecha algo, pues se pueden hacer una ecografía del corazón para ver el tamaño, la forma y el funcionamiento del corazón, o incluso tenemos pruebas para poder ver las arterias del corazón y para averiguar si hay placas de colesterol en las arterias del corazón. O sea, se puede saber si hay riesgo en esa persona de que pueda tener algo así. Entonces, una vez descartado eso, pues ya tenemos la seguridad de que vamos a hacer nuestro deporte totalmente seguros. No. Hay variables, aparte de ir al médico, que nosotros podemos controlar. Es decir, yo, por ejemplo, tengo el reloj, que creo que tenemos el mismo. Sí. Y te da las pulsaciones, y luego también te da una variable que creo que son la frecuencia, la variabilidad cardíaca. Sí. ¿Eso nos puede dar alguna pista? ¿Nos puede decir algo interesante? Sí, mira, normalmente tened en cuenta que el corazón es un músculo, como os he dicho antes, que se entrena. O sea, el corazón lo podemos entrenar, y de hecho probablemente hoy en día, como
que si queréis luego os hablamos de ello, del sedentarismo como la gran plaga de hoy en día, tenemos corazones que realmente no corresponden al corazón que deberíamos tener. El corazón, cuando somos activos y nos mantenemos en continuo movimiento y hacemos suficientemente actividad física al día para que nos mantengamos sanos, no solo el corazón cambia. Yeah. Se vuelve más grande, se vuelve más elástico, es capaz de llenarse más de sangre y de bombear más sangre en cada latido. Y esto hace que la frecuencia cardíaca en reposo disminuya. Si nuestro corazón es mucho más efectivo y bombea mucho mejor, pues el organismo intenta regularse, consumir lo mínimo posible, consumir menos latidos y puede latir muy despacio y que tú estés perfecto. Claro, cuando tú le demandes a ese corazón que tiene que ir más rápido y más actividad, pues el corazón va a responder. Entonces, vigilarse la frecuencia cardíaca con este tipo de dispositivos es un buen parámetro para saber o entender algo de salud de nuestro corazón, sobre todo en personas jóvenes, porque si hablamos ya de extremos de edad y tal, pues sí que es verdad que pueden aparecer problemas de frecuencia cardíaca que son un poco más complejos, pero en gente en principio sana se puede revisar con la frecuencia cardíaca. Y luego la variabilidad de la frecuencia cardíaca también es un parámetro importante, y es que los corazones, cuando están muy sanos y funcionan muy bien, deben de tener relativamente poca variabilidad entre cada latido. El corazón tiene que latir de una manera muy regular. Y si esta variabilidad no es del todo correcta, puede querer decir que puede tener algún problema. Y esto puede ser consecuencia de que o el propio corazón tenga un problema o a veces que está sometido a un estrés importante por nuestro estilo de vida. Por ejemplo, pues porque en vez de dormir 7 o 8 horas al día, pues estamos durmiendo menos de 6 horas. Y esto hace que nuestros niveles de cortisol estén muy elevados, de adrenalina también, y nuestro corazón es muy sensible a esas hormonas porque es el primer órgano que tiene que latir mucho más rápido y mucho más fuerte para que nuestro cuerpo esté listo para ese estrés al que está detectando nuestro metabolismo que tiene que responder. Y eso no lo podemos medir con este tipo de dispositivos. Aparte de que, por suerte, hoy en día pues tienen muchos más algoritmos que nos permiten medir otros parámetros, como si tenemos algún tipo de arritmia, también salta alarma porque detecta la regularidad de frecuencia cardíaca y es bastante sensible, es bastante eficaz. Yo tengo muchos pacientes que me traen el electrocardiograma que te hacen estos dispositivos y es verdad que en gran cantidad de ocasiones acierta, sobre todo cuando se lleva mucho tiempo y es bastante útil. Y yo creo que hoy en día tenemos que ir, incluso los médicos, más a favor de que el dueño de la salud de uno mismo no es tu médico, sino tú eres tu propio dueño de la salud y tú eres el que tiene que encargarse de cuidarte. Y tenemos las herramientas y tenemos la información. Así que si quieres cuidarte es tu deber manejarlo. Para la gente que tenga dispositivos de este estilo, ¿podríamos darle números para que puedan tener referencias de esto bien, esto mal? Es decir, por ejemplo, en un momento de reposo, como es estar enfrente del ordenador trabajando. Sí, a ver, aquí realmente hay que valorar muchos parámetros porque la frecuencia cardíaca es muy variable. Vale. Depende de la edad, depende del tamaño del corazón, depende de la actividad física, depende de que tengamos enfermedades o no. Entonces, es muy variable, pero sí es cierto que de manera general el rango de normalidad de frecuencia cardíaca es entre 50 y 100 pulsaciones en reposo. Nuestro corazón en esa situación, si estamos tranquilos... Hay gente que está en 90 de pulso en reposo. Claro, hay gente que está en 90 de pulso y se puede considerar dentro de lo normal. No quiere decir que haya algo patológico. ¿De acuerdo? Vale. Sí que es verdad que cuanto más nos vamos aproximando a los extremos, la probabilidad de que pueda aparecer un problema o de que haya ya un problema es mayor. ¿Cuánta tienes tú ahora mismo? Yo me estoy haciendo el electrocardiograma. Ah, genial. y eso es. Entre 50 y 100 es lo normal, se considera normal, pero lo habitual es estar entre 60 y 80. Sí. Entre 60 y 80 una persona sana debería ser lo más normal que nos encontremos. Aurelio, ritmo sinusual, ¿esto qué significa? Ritmo sinusual es el ritmo normal del corazón. Vale. El corazón es un órgano que, aparte de ser un músculo, tiene su propio sistema eléctrico automático. O sea, el propio corazón es capaz de generar impulsos eléctricos él solo. No necesita que, como Frankenstein cuando le daban el calambrazo para que el corazón latiera, pues realmente nuestro corazón no necesita ese calambrazo. Él ya lo produce de manera automática porque tiene unas células dentro que son capaces de alterar la conductividad, esos iones que pasan a través de su membrana para que al mover ese calcio, ese sodio, ese potasio, se genere un potencial eléctrico y eso genera una descarga eléctrica muy pequeña, pero suficiente para que las células musculares que tengan se contraen. Por eso cuando nos ponemos los parches, habéis visto esas terapias que hay musculares que te ponen parches y tal, y empiezan a contraerse los músculos y tal, pues el corazón es igual, solo que lo hace automáticamente. Claro. Y con cada esa contracción, bombea. Y él bombea dependiendo de la sangre que reciba. Cuanta más sangre recibe, más fuerte y más rápido lo bombea. Y esto lo hace automáticamente el corazón. Los números también en la parte de la variabilidad, sé que no va a ser exacto para todo el mundo, ¿no? Pero hay también rangos en los cuales, porque eso es lo que menos información habrá probablemente. Yo no sé qué número esperar de ver en mi pulsómetro. Esto es más complejo. Yo, por ejemplo, ahí sí que no me intentaría meter porque es verdad que puede llegar a confusión. O sea, yo vigilaría simplemente la frecuencia cardíaca y la variabilidad, salvo que es cierto que el propio teléfono el propio dispositivo, el reloj, te avise de que pueda haber alguna alteración, porque ya te digo, los algoritmos son bastante sensibles.
él te va a avisar. O sea, tampoco hace falta que estés continuamente obsesionado porque realmente eso tampoco es bueno. O sea, si estás continuamente obsesionado en vigilar un parámetro, ahí puedes errar, ¿no? Y luego un parámetro que sí que es bastante fiable y te calculan, sobre todo si tenemos otros dispositivos, hacemos deporte o nos hemos hecho una prueba de esfuerzo con la máscara esta de los gases que veis, que es el consumo de oxígeno, que es la manera que tiene nuestro sistema muscular y metabólico de consumir ese oxígeno, esa sangre que le manda a nuestro corazón. Es un parámetro que se correlaciona muy bien tanto con la salud de nuestro corazón como con la esperanza de vida. Cuanto mayor es ese consumo de oxígeno en nuestro cuerpo, que es lo que buscamos esos deportistas cuando se van a hacer deporte a altas alturas para tener bajo oxígeno, se ponen esas máscaras de bajo oxígeno, es para hacer deporte en condiciones de bajo oxígeno para que su metabolismo mejore aún más, tengan más sangre, su corazón sea más fuerte porque detecta que hay poco oxígeno y tiene que llevarlo al límite. Claro. Lo que intenta es subir ese consumo de oxígeno de su sistema muscular para que sea mucho más eficiente todavía. Y ese parámetro se correlaciona muy bien con salud del corazón y con esperanza de vida. Y eso lo podemos mejorar tanto con el ejercicio cardiovascular como movernos, simplemente caminar, que luego si queréis hablamos de los pasos, como con el ejercicio de fuerza, que es el que mejora todo el sistema muscular. Es decir, tenemos que tener un buen coche y al buen coche tenemos que echarle buena gasolina también, ¿no? Fíjate que parece contradictorio porque el V2 Max va muy relacionado con los ciclistas, con los de maratones, pero hacer musculación, hacer fuerza, te puede mejorar el V2 Max. Ten en cuenta que toda esa ejercicio isométrico de contracción y de tensión muscular va a hacer que esa musculatura demande mucha más sangre. Todo nuestro flujo sanguíneo se va a repartir hacia zonas de nuestro cuerpo que normalmente no utilizamos. Cuando tú estás haciendo pesas, no necesitas sangre en tu cerebro ni necesitas sangre en tu abdomen, necesitas en tus músculos. Y por eso, vamos, lo habéis notado, cualquiera que hacemos ejercicio de pesas, como se te pone el brazo, el pecho, o la espalda o las piernas, ¿no? Se te hincha, pues se te hincha porque está lleno de sangre. Y eso se consigue gracias a que los capilares se dilatan. Y si haces ese ejercicio durante mucho tiempo, además se crean nuevos capilares, más sangre, más oxígeno para el tejido y consume el oxígeno de una manera mejor y más eficiente. Claro, si además esto lo potenciamos mejorando la salud y la contracción de nuestro corazón, haciendo ejercicio cardiovascular, que puede ser simplemente caminar un ritmo relativamente rápido todos los días, pues tenemos pues la combinación perfecta para mejorar ese parámetro. No hace falta llegar al límite, al superlímite de superhombre, de Ironman ciclista, pero una persona normal con hacer ejercicio cardiovascular todos los días, al menos, tampoco hace falta obsesionarnos, pero al menos media hora andando, simplemente manteniéndote móvil al día. Hablamos de 5.000, 6.000 pasos. A partir de los 1.000 pasos ya hay beneficios en mejoría de mortalidad cardiovascular, pero con 5.000, 6.000, 7.000 es un número genial. Ojalá llegáramos todos, pero tampoco tenemos que ponernos objetivos si no nos movemos nada tan exigentes. Pero mantenernos móviles el máximo tiempo posible del día. Y si eso además le añadimos ejercicio de fuerza, 2, 3 sesiones ideales en semana, 30-40% menos de mortalidad cardiovascular. Wow. Y eso es que no hay ningún tratamiento, ninguna medicina que podamos dar a día de hoy que consiga reducciones de enfermar en nuestro corazón tan potentes como eso. Claro, que como os he dicho al principio, esto hay que entrenarlo, hay que trabajarlo todos los días. Y bueno, ahí está lo duro y la ventaja de todo esto, porque los beneficios de mantenerte sano de esta manera no van solo en relación con tu cuerpo, sino también con tu mente y muchas veces con cómo te ves tú mismo e incluso con cómo te ves los demás. Entonces hay beneficios en salud metabólica, en física y en mental.